Buenas tardes a todos. Vamos a la cuarta sesión que tenemos programada de nuestro seminario en la Fundación Duque de Soria. Esta cuarta sesión está diseñada esencialmente para la presentación de uno de los resultados que tenemos del equipo, en este caso la edición de la crónica que hizo el padre Adriano de las Cortes una vez que naufragó en las costas de China, en un lugar absolutamente desconocido para él, incluso de dónde estaba. Hemos editado el libro, el profesor Fabio Yu-Chun Lee y yo, como voy a explicar ahora, a partir del trabajo, a partir del manuscrito que se encuentra en Nueva York, en la Hispanic Society, que es un manuscrito conocido, pero que sorprendentemente no ha sido trabajado, por lo menos para la edición como crónica. Ahora vamos a explicar esto un poco mejor. El manuscrito, como decía, se encuentra en la Hispanic Society of America. Es un manuscrito del siglo XVII, con letra clara y evidente del siglo XVII, escrito por Adriano de las Cortes, que se mantiene en Nueva York bajo esta ficha archivística bibliotecaria que ven a continuación. Es la transcripción, el original, y tenemos que tener en cuenta, y esto es lo importante, que existen dos copias de este manuscrito de Adriano de las Cortes. Como veis aquí, este es el original del siglo XVII, que no tiene por qué ser, desde luego, el original escrito a mano por el propio Adriano, puede ser una copia, pero sí es una copia por la letra del siglo XVII. Mientras que tenemos otra copia que se ha tenido por original, que es la que se encuentra en Londres, en la British Library, que es una letra del siglo XIX. No del siglo XVII, por tanto no puede ser, desde luego en ningún caso, del XVII y mucho menos un manuscrito original del padre Adriano, del cual de este pues no sabemos, podría ser, porque es contemporáneo. Entonces, lo que nosotros nos encontramos es con una obra que tiene dos copias y en las que vamos a ver en las copias no solamente un manuscrito de su crónica, del tiempo que él pasó en China, algo más de un año, deambulando a las órdenes, bajo la sumisión de diferentes mandarines que le fueron llevando de un sitio a otro para intentar mantenerle cautivo por una razón que creemos, y que la decimos en el aparato crítico, que creemos que era la principal. No tanto ver si él tenía algún delito, ahora vamos a explicar esto algo mejor, sino porque mantenerlos a los náufragos vivos, que se encontraban vivos, mantenerlos vivos era intentar que en algún momento dijeran cuánto era el total de la carga de plata que había en el barco, porque la idea era recuperar lo máximo posible que se pudiera de ese naufragio. Y entonces, ante la imposibilidad de saber si los náufragos te estaban mintiendo sobre la cantidad o no, pues se les mantenía, se les estuvo enjuiciando, a algunos incluso ajusticiando, es decir, matando por la propia justicia, para crear el miedo de que en algún momento lo dijeran ya para poder sacar la cantidad exacta. Hay que tener en cuenta que cuando el barco naufraga, a los que no han muerto en el propio naufragio, ya les empiezan a robar los propios pobladores de la costa, que van corriendo, como explicaba antes en la sesión anterior, en el naufragio en las costas de Cádiz. Esto era universal. Un barco naufraga y los pobladores van corriendo a robar todo lo que puedan, hasta que llegan las autoridades e imponen un orden el orden es intentar que todo quede para las autoridades. Esa es la relación. Pero en esos registros de las cosas que van apareciendo del naufragio, a los propios náufragos se les hace los pobladores y las autoridades les hacen un registro exhaustivo. Cuando digo exhaustivo es que les registran todos los orificios de su cuerpo para intentar ver si tienen algo escondido.
Entonces tenemos estas dos obras, pero esta obra no solamente habla de esa crónica, sino que también, y esto es muy importante, va acompañada de imágenes. Unas imágenes que se conservan todas en Nueva York, todas, mientras que el manuscrito de Londres solamente tiene unas pocas, no todas, no se copiaron todas. Por tanto, texto e imágenes. Imágenes que además están pensadas, y esto es algo muy moderno, están pensadas para acompañar al texto, es decir, es parte de la explicación, es casi un cómic, es algo muy moderno para el siglo XVII, porque se va aludiendo a la imagen y en la imagen se ponen incluso en algunas números para hacer un seguimiento de la explicación, lo cual es bastante interesante. Pero además hay que tener en cuenta que el texto de Londres, es decir, el del siglo XIX, la copia del siglo XIX, no solamente no tiene todos los dibujos, sino que tampoco tiene todo el texto, es incompleto. Entonces, podemos ver muchas diferencias, muchas. En el caso solamente de las imágenes, es evidente cuál es el original del siglo XVII, porque además esta pintura es evidente que está hecha por un artista chino, probablemente un artista chino en Manila contratado por el propio padre Adriano para hacer los dibujos con el arte chino, porque es lo que demuestra además lo que él está explicando que ve en China. Mejor que un chino no lo va a pintar nadie, y esto es claramente tradición artística china. Mientras que esto es claramente tradición artística posterior. Esto no tiene ninguna otra tradición, es decir, es arte malo, de hecho, del siglo XIX, es una copia mala. Ahora tiene valor, claro, tiene valor por el contexto y demás, pero no es el original del siglo XVII. Se puede ver muy claramente en otros dibujos como estos. ¿Qué es lo que queremos resaltar? Nosotros lo importante del libro, lo importante de la edición que traemos a presentación, es que ha habido hasta 3 ediciones anteriores de la crónica. 3. En español y en francés. Pero las 3 están hechas sobre la base del manuscrito de Londres del siglo XIX, que lo toman como original, lo cual solamente cualquier paleógrafo español al ver el texto del siglo XIX evidencia que no lo es, pero lo toman como original. Entonces se marcan errores en estas ediciones, errores de bulto, errores como decir que el autor ha podido fallecer en Manila antes de terminar, lo cual sabemos que no es cierto, porque en la copia del 17 el autor ha terminado y ha puesto al final el laudeus final, o sea, ha terminado su obra. Entonces está clara que estas ediciones pecan de errores, pero sencillamente por haber confundido un manuscrito con un original que no lo es. Pero es que además nuestra edición enriquece el texto, la edición sobre el texto de la crónica, porque la transcripción que se mantiene en Londres es evidente que la ha hecho un anglosajón. Entonces la transcripción además es muy mala. Tiene una cantidad de errores, de palabras mal transcritas e incluso de partes del texto que desaparecen, que no están. Por tanto, no solamente el texto de Londres está cortado porque no está terminado, sino que además le faltan muchas frases muchas oraciones intermedias, con lo cual el texto de Nueva York no solamente es el original, sino que además es mucho más rico y además tiene más imágenes. Nosotros con nuestra edición, por tanto, adelantamos mucho más lo que son las ediciones que se habían conseguido hasta ahora. Nosotros partimos de 2 cosas fundamentales: del texto original que está en Nueva York y también de alguien que por lo menos sí trabajó bien sobre el texto original, que es una tesis de licenciatura que sí se hizo y que sí marcó más o menos, intentó identificar el recorrido del padre Adriano, intentar identificar cuál fue el recorrido real que hizo el padre Adriano a partir de las descripciones y de los nombres de ciudades y de lugares que va nombrando. Entonces vamos a hablar solamente un poquito de qué es lo que le pasa a Adriano. Adriano de las Cortes se monta en un barco portugués, se monta en Manila y naufraga, va camino de Cantón con una misión, va a ver a los frailes jesuitas que están en Cantón para una serie de cuestiones de la orden,
pero naufraga en esta zona, un poco alejado. Es muy importante que naufrague en esta zona para nosotros, para el conocimiento y para la sinología española, es muy importante porque esta zona es una zona donde todos los occidentales tienen prohibido estar. No puede haber ningún occidental. Los occidentales tienen que estar en Cantón y los que van hasta la corte de Pekín tienen que seguir un recorrido definido hasta la corte de Pekín. Aquí no puede haber occidentales. Por tanto, todo lo que ve Adriano de las Cortes, como occidental primero que está ahí, es novedoso. Está viendo una China que no ha visto nadie, diferente, en una zona distinta. Y él la está describiendo, por tanto está describiendo algo que nadie conoce en 1621 hasta el 26. Y en una zona donde además, y esto es importante también, los propios chinos del interior, los del interior de esa costa, es raro que también hayan visto occidentales. Por tanto, en la propia crónica, que es muy bonita, aparte de leer, aparte de interesante históricamente, es bonita de leer, merece la pena como libro casi de entretenimiento también. Él no solamente describe las cosas que ve, sino que también describe las reacciones de los chinos. Y hay muchas reacciones de los pobladores chinos frente a alguien que no están acostumbrados a ver, que es un occidental. Ahora, en la propia costa, en la propia playa donde naufraga, ¿han visto algunos occidentales? Sí, y esto es muy importante, porque los chinos, cuando naufragan, hay que tener en cuenta que en el barco, que no sabemos cuánto es el total de personas que van, sí tenemos aproximadamente el número aproximado, pero no sabemos cuántos van. Pero es muy importante saber esto porque el barco ya nos identifica también cómo es esa navegación en el mar de China en este tiempo. En el barco van españoles, van portugueses, van japoneses, van chinos, es decir, es un barco con mucha gente diferente, donde van muchos filipinos que son marineros de ese barco. Pero ¿qué ocurre? Que incluso también van una serie de judíos y de personas que tienen el pelo rojo, son pelirrojos. Entonces, claro, cuando el barco naufraga en la costa, en una costa Flecha Rosa infestada por arriba de piratas, muchos de ellos son piratas japoneses, muchos, no todos, hay piratas chinos también, pero muchos son piratas japoneses. Piratas japoneses y personas de pelo rojo, que se asocia con los holandeses, que son los que más pelo rojo tienen. Japoneses y holandeses han estado hostigando violentamente esa costa durante mucho tiempo. Entonces, la comunidad china, cuando ve desembarcar, naufragar a japoneses y a personas que pueden parecer holandeses, son enemigos, son los mismos que me han estado robando y atacando durante años, con lo cual, si ya era costumbre robar al náufrago, en esta ocasión aún más, incluso ser violentos contra ellos. Describe el padre Adriano muy claramente cómo a náufragos que han sobrevivido, los propios chinos los matan en la propia playa, sin ningún tipo de compasión, digamos, o de actitud benévola o de llevar a la justicia. Directamente los matan, pero puede ser explicado por ese miedo a ese enemigo que ha estado atacando. Hay holandeses que navegan por esta y también japoneses. Eso lo explicaría. Y durante un año y pico, durante más de un año, Adriano va de ciudad en ciudad, siendo custodiado por diferentes familias humildes o menos humildes, dependiendo donde le toca estar, donde los mandarines le dicen, porque los mandarines ordenan a unas familias, usted se hace cargo de este prisionero mientras está aquí, y le tienen que dar de comer. Pero él ha estado por varias casas humildes y no humildes, y también trata con personas ricas y no ricas, y él describe todo esto, describe las costumbres de los chinos, describe los mercados, hasta el más mínimo detalle. Él especifica cómo los chinos en el mercado, la plata, incluso cuando la liman para dar justo el trozo concreto, cuando termina el mercado van otros chinos mucho más pobres a rascar en la arena para ver el poco de polvo de plata. Es decir, una serie de detalles muy interesantes que nos describen la vida de los propios chinos, muy dura en muchos casos. Se detiene mucho en la vestimenta.
Entre otras cosas también porque la vestimenta identifica a los diferentes tipos de chinos, no solo ricos, los pobres, sino quién es mandarín, quién no es mandarín, quién es militar, quién no es militar, los tipos de gorro, los tipos de ropa, los tipos de zapatos, de adornos. Él se preocupa mucho de la enseñanza, de cómo son las escuelas, y valora, hay que tener en cuenta que es un fraile jesuita español que está valorando, porque él valora, da juicios de valor sobre lo que ve. Y es muy interesante porque hace juicios de valor, como es natural en muchos occidentales de la época, negativos. Es decir, esto es una barbaridad, esto es una costumbre del diablo, esto es una religión del diablo. Pero es interesante que también hace juicios de valor positivos. Y él habla muy positivamente de la enseñanza. Y habla positivamente porque la compara con la enseñanza española y dice, en China se educa a los niños y niñas desde pequeños, cosa que no se hace en España de ninguna forma. Es decir, no solamente describe las costumbres y lo que ve en China, sino que además lo compara, con lo cual es una riqueza muy interesante también lo que nos enseña la crónica de Adriano. El ejército se preocupa mucho, esto está muy claro, los frailes desde el principio y todos los enviados son embajadores de la corona, embajadores para ver, describir e informar de lo que hay en China, de qué posibilidades hay, de cuánto son de potentes. Y describe mucho la justicia. Claro, describe mucho la justicia, entre otras cosas, porque él la está padeciendo, porque él a todos los sitios donde le van llevando, le van juzgando, le van llevando ante el mandarín que tiene que decidir sobre su futuro. A veces él teme por su vida, pero describe la justicia hasta unos puntos que nos resultan muy interesantes también, porque describe que no es lo mismo la justicia para hombres que la justicia para mujeres, no es lo mismo el castigo para hombres que el castigo para mujeres, no es lo mismo también cómo se puede evitar la justicia, cómo se pueden dar sobornos a los torturadores o a los verdugos para que todo sea más leve. Por supuesto, como fraile religioso, describe muchísimo la religión, describe los ídolos, como él llama a los distintos dioses chinos, también los compara, intenta ver similitudes. Describe los templos hasta el más mínimo detalle, ya vamos a ver que también pone dibujos. Es una crónica muy rica en todo esto. Y describe, porque habla con mandarines y con personas muy preparadas, intenta describir también la propia historia de China, es decir, él quiere conocer la historia de China. Entre otras cosas, porque al final de la crónica también quiere indicar en esa historia de China una parte de que es la historia de la Iglesia Católica, cómo llegaron los primeros católicos y ya había católicos, ya había cristianos antes de la llegada de esta primera globalización del siglo XVI. Él quiere explicar esto. Bueno, esa parte de esa historia de China es una parte de la que no aparece en el texto del siglo XIX. Se queda al margen esa historia, es decir, una parte muy rica. Y otra parte muy interesante es que describe Macao muy bien, porque es el lugar al que al final consigue llegar gracias a que los jesuitas de Macao pagan el rescate, se paga para que él pueda volver otra vez a Macao y volver a Filipinas. Todo esto, además, es como una novela con intrigas, porque se consigue mandar cartas, algunos se quedan con el dinero y no mandan las cartas, es decir, toda lo que es 1 año y medio de diferentes tribulaciones, vicisitudes por China. Entonces es una crónica realmente muy rica y que va acompañada efectivamente de esos dibujos sobre las diferentes cosas que va viendo. Solo como ejemplo, para que veamos algunos dibujos, no voy a ponerlo de todo, voy a poner algunos de la vestimenta y de costumbres, para que veamos la riqueza informativa, porque no solamente son los dibujos, sino también en los textos que acompañan a muchos. Entonces vamos viendo tipos de zapatos, tipos de pantalones, tipos de camisas, tipos de botas, la vestimenta, además, vestimenta de mujer, de mediano estado y de chinas bajas. Describe las vestimentas de los diferentes estratos sociales, que se visten de forma distinta, más pobre o menos. Los diferentes hechuras de los gorros para distinguir los militares, los mandarines. Es de una riqueza enorme. Los ropones, las ropas de los mandarines perfectamente descritas, porque cada mandarín, además, los mandarines tienen, como todos sabemos, diferentes competencias, mandarines de justicia, mandarines militares, mandarines de hacienda. Bueno, todo esto se distingue muy bien por esos ropajes. Vestimenta también de los bonzos, de los propios religiosos, ¿no? Chinos. Honrados y letrados, es decir, personas de respeto, porque también en Occidente hay personas de respeto y otras y la plebe. Bueno, pues ¿cuáles son los chinos de respeto? Los honrados y letrados. Los capitanes chinos y las armas
se dibujan. Todo esto, claro, además con artistas chinos, como decía antes. Y las costumbres que nosotros podemos identificar, que a él le llaman también la atención, la forma de portar, es decir, que no porten con ruedas, con carros, sino que vayan portando, a eso le llama la atención y pone diferentes formas de portar China. O en las mismas barcas, esa relación enorme de la cultura china con el agua, ¿no? Con los canales, con los lagos, que son muy utilizados, que no son tan utilizados en Occidente. Y podemos ver cómo los dibujos realmente son de chinos, porque si los comparamos con dibujos chinos de la época, podemos ver que efectivamente estamos hablando de lo mismo. Esto es del Museo de Taipei, esta es la foto que hice hace 2 meses, nada más. Algunas, ¿no? Vemos la similitud. El propio artista chino que está en Manila conoce el arte chino que está en la propia China y lo copia y lo identifica para Adriano de las Cortes. Y algo de que hablábamos antes, algo que le interesa mucho también, la industria, el comercio, los productos. ¿Qué es lo que se produce en China? Bueno, le interesa mucho el papel, cómo se produce el papel, dónde se produce, cómo se hace, lo va indicando. Y lo que decía antes, el almizcle, el ciervo almizclero. ¿Dónde está el ciervo almizclero? ¿Dónde está ese almizcle que es un producto tan caro, tan bueno, que tanto deseamos? Él lo apunta todo y ve que cómo lo cazan y dónde está, para que los españoles tengan en esa crónica bien apuntada. O cómo pescan. También le llama mucho la atención y dibuja perfectamente esas diferentes formas o tipos de pesca. Es decir, estos son solamente ejemplos, quiero decir, porque la crónica es extensa, es muy, muy exhaustiva y entonces nos da muchísima información muy rica. O de la arquitectura, esto es lo que les decía antes, diferentes tipos de casas, pero además con los números para identificar e ir explicando cuál es cada uno de esos sitios que tienen las casas. O las audiencias de justicia, cómo se distribuyen, no solo la arquitectura, sino dónde se pone el mandarín, en el estrado, qué otros utensilios o otras utilidades se ponen en los propios edificios que sirven para el ejercicio de la justicia. O esa justicia diferente para las mujeres, cómo se azota a las mujeres. Y no hay pudor, en este caso en el dibujo de hecho por el chino no hay pudor de poner el trasero de la mujer golpeada, pero como la mujer soborna para que no le den tan fuerte. Él ha visto esto, lo está viendo y lo está describiendo, ¿no? Otros castigos, ¿no? Propios de la justicia china de aquel tiempo. Y por supuesto los ídolos, los templos y los ídolos religiosos, que ahí sí. Ahí Adriano de las Cortes es extremadamente crítico y agresivo con la cultura china, porque es lo que él quiere acabar, ¿no? con esa infidelidad, con esa religión infiel, ¿no? Que no se acomoda al cristianismo, que es lo único que entiende como verdadero y positivo. Entonces, bueno, eso era muy rápido para llegar a tiempo, a las 7:30, y eso era lo que queríamos exponer del libro. Muchas gracias. No sé si ¿quieres decir algo? No. ¿No? Perfecto.